Pues buenos días, vamos a continuar con la clase que nos corresponde para poder salir temprano, ¿verdad? Y hacer otras actividades. El día de hoy nos vamos a ver la clase de Historia de México con el tema los movimientos y protestas sociales. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? En una clase de la materia Historia de México 2, tercero de secundaria, con el tema los movimientos y protestas sociales. Los movimientos de protestas son movimientos que se dan constante en la incomplicación, en los desacuerdos de la forma de gobierno, de la inestabilidad económica de la sociedad y sobre todo de los acuerdos también de los sindicatos y los trabajadores en todo argumento. ¿Qué son los movimientos de protesta? Aquí nos menciona, una protesta es una expresión de oposición por medio de palabras o acciones, actos, políticas o situaciones. Los manifestantes pueden organizar una protesta como una forma de pública hacer oír sus opiniones en un intento de influir en la opinión pública o gobierno, la política, o pueden realizar las acciones directas en un intento de aprobar directamente los cambios deseados de sí mismo. ¿Qué son las protestas sociales? Una protesta, manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista, económica, política o social, mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar, una fecha, simbólicos y asociados con esta opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política personal, alguna ley o algo por estilo. Protestas sociales a partir de los años 40. El proceso de modernización de los 40 y 50 se generó un crecimiento económico que solo benefició a unos pocos. La riqueza aumenta, pero no se distribuye. Finales de los 50, muchos mexicanos estaban inconformes con el orden político, económico y social del país. Principales movimientos de protesta en la actualidad son muchos, ¿verdad? Sobre la deuda externa, la economía, la sociedad, la cultura, los compromisos y muchos más. También desde los años 80 se dice que el deterioro del salario entre los 80 y el 97 fue del 70% y se produjo un descontento social. A este resentimiento se sumó la insatisfacción política por parte de la sociedad. Por las medidas de Miguel de la Madrid se iniciaron una serie de manifestaciones que no cesaron en varios años. En los 80 hubo un intenso movimiento estudiantil. Influencias de la crisis en los movimientos de protesta tenemos en el gobierno, el ciudadano y la banca. La parte de la economía es parte fundamental también de esos movimientos de protesta. Asimismo, como la formación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. A causa del terremoto del 85, surgieron numerosas organizaciones populares, sin contar las consecuencias para la vida social y política del país. Movimiento LGTB. Se llama movimiento LGBT, el movimiento social y político que pretende conseguir la normalización social y la equiparación de los derechos de homosexuales, sí, lesbianas, transexuales, bisexuales, por mencionar muchos de tantos, con los heterosexuales. Habitualmente se toma la parte de todo y se consideran como equivalente a los movimientos LGBT y movimiento de liberación LGBT, que normalmente se considera surgido en el año de 1969. Con los disturbios de Estovela, sin embargo, existe una continua histórica de lucha por los derechos de
homosexuales desde finales del siglo XIX, pudiendo dividirse en 3 periodos históricos distintos. El primer movimiento homosexual hasta la Segunda Guerra Mundial, el movimiento homófilo desde 1945 hasta finales de la década de 1960, el movimiento de liberación LGBT desde 1969 hasta la actualidad. Aquí tenemos varias imágenes, ¿verdad?, sobre que buscan igualdad y todo esto. En junio 12 de 2015, es un hecho histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estableció una jurisprudencia que permite la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados de la República Mexicana. La jurisprudencia 43-2015 del Máximo Tribunal de Justicia en México afirma que la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que la define como el que celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Así, a partir de esa decisión judicial, los jueces y tribunales deben apoyar a las parejas integradas por personas del mismo sexo, que interpongan amparos para poder casarse en los estados que no lo permitan. Aquí están unas imágenes de las protestas que hacen las mujeres, y no solo con respecto a ese tema, hay protestas sobre la alimentación, la cultura, la educación, el malestar de los maestros, los simpatizantes médicos y toda una parte de aglomeración. Concienciación y participación. ¿De qué sirve manifestarnos? ¿Cómo manifestamos? ¿Cuál es el objetivo de una manifestación? Seguir el planteamiento de los movimientos independientes de las creencias políticas. Informar sobre la función de los nuevos movimientos de protesta. Saber los diferentes tipos de movimientos y sus causas. Entender y empatizar con los diferentes fines de estos actos ante la situación actual del país. Concienciar a nuestros compañeros de la importancia de estos movimientos emergentes. Conclusiones: los movimientos de protesta surgen como forma de protesta. Su objetivo principal es participar más y mejor en la vida política. La crisis ha influido negativamente económicamente en muchas familias y por ello han surgido algunos movimientos importantes. Los movimientos sociales expresan el malestar social y general. Existen diferentes tipos de maneras de ser activo en estos movimientos: manifestaciones, rebeldías, boicot, por mencionar muchas de tantos. Todos los movimientos sociales son pertenencias a la llamada izquierda. Y por último, las personas no somos numerosos y eso es reivindicada con este movimiento. Acá menciona que tenemos que tener en cuenta, aquí está, se lo voy a... Ahí está. Acá nos dice que estas propuestas, ¿sí?, son parte fundamental. Si las propuestas no son bien dadas por los medios de información o de educación, se convierten en protestas para llevar a cabo, ¿sí?, una expresión y pedir derechos y sobre todo pedir una transformación. México en la era global nos menciona que es parte fundamental de grandes territorios neoliberales convertidos, alteración de los partidos, pero sobre todo la devaluación y la deuda externa, que es parte también fundamental de los movimientos y protestas sociales. La situación económica y conformación de la economía es parte fundamental de esto. Se van creando
la restauración del neoliberalismo y la propia redes sociales. Acá en el libro dice, protestas sociales. Dice, reconoce las causas del descontento y el proceso de la transición política en México actual. A lo largo de diferentes periodos, muchos ciudadanos de movimientos sociales y organizaciones políticas trataron de cambiar el sistema político e implementar derechos democráticos en México. A partir de la represión de los movimientos sindicales y estudiantiles de la década de 1960, muchos pensaron en la única manera de abrir espacios democráticos con el país consistía en levantarse en armas contra el gobierno. Así surgieron las primeras guerrillas, movimientos sociales de maestros, campesinos y estudiantes. Se organizaron para armarse e irse a zonas apartadas de nuestro país para defenderse de lo que consideraba abuso de un sistema antidemocrático. El gobierno mexicano no comprendió la profunda demanda social de la guerrilla y sus consecuencias. Si bien para 1982 la había derrotado mediante la lucha militar, una doctrina que se originó en los Estados Unidos de América, llamada el enemigo externo, que consideraba a los guerrilleros como fuerza militar solapado por un país extranjero, con lo que justificaban cometer excesos, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, entre otras medidas extremas. La lucha de los familiares de los desaparecidos durante 1968 y 1982 continúa hasta el día de hoy. Fundaron el Comité Eureka para exigir respuesta al gobierno con la dirección de Rosalía Ibarra de Piedra, madre de un integrante de la Liga 23 de septiembre, detenido y desaparecido desde 1975, quien a la fecha sigue gestionando ante organismos internacionales su demanda para obtener justicia. Dice, en 1985, después de los sismos afectaron varias entidades del país, el pueblo de México sorprendió al mundo por masivas respuestas de brigadas de todas las clases sociales que acudieron a la zona. El desastre de retomar el escombros y brindar ayuda a decenas de miles de personas resultaron afectadas. A partir de entonces se generalizó la idea de que la ciudadanía había repasado a las instituciones del viejo régimen revolucionario y mucha gente se convenció de la eficacia de la acción civil. La confianza que ganaron los ciudadanos desde 1985 catapultó muchos cambios en el sistema político, pues la idea que se podía modificar el sistema político se esforzó por la masiva huelga estudiantil en 1986, dirigido por el Consejo Estudiantil Universitario, CEU, que opuso el aumento de cuotas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Exigió el diálogo público referido a dos temas, la educación gratuita y el tipo de universidad que quería el país frente al modelo neoliberal. Las elecciones de 1988 fueron muy cuestionadas, pero expresaron el avance de la sociedad civil. Ejerció su voto contra el régimen apoyando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de Frente Democrático Nacional, que agrupaba, entre otras fuerzas, a las corrientes democráticas encendidas del PRI, y Manuel Cautier, candidato al Partido Acción Nacional. Después de las elecciones de 1989, muchos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda se agruparon en torno a un partido, el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Es decir, que estos movimientos sociales y estos movimientos que se dieron sobre la transformación de las protestas sociales nos ayudó a entender que México es un país democrático, que México tiene la libertad de expresión y que la educación siempre va a ser la prioridad de los mexicanos.
Los gobiernos no han implementado a ciencia cierta un mecanismo donde puedan ellos reconocer, atender y sobre todo tener una transición política en educación. Cada gobierno que sube, cada gobierno que mantiene y dice sus argumentos o cambia sus formas de pensar, ideologías y la forma de ver la vida en política. Acá en el libro nos dice que en 1988 se enfocaba a la lucha de suma importancia de la democracia en México y no se llegó a lograr. En ese entonces, quien estaba jugando para ser candidato de la República Mexicana, pues era el señor que estaba en su momento, ¿verdad? Que era vigente, que buscaba siempre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero tampoco se le dio la parte fundamental, tampoco se le dio la oportunidad de seguir avanzando. De todo eso se busca siempre fundar varios comités. Las protestas sociales buscaban tener confianza y una resolución en todo momento. Bueno, muchachos, entonces, sí me gustaría que copiaran, nada más para que lo tengan de información. Primero van a copiar qué son los movimientos de protesta. Una protesta, es una expresión de oposición por medio de palabras o acciones, actos políticas o situaciones. Hasta allá, muchachos. Y de ahí, sí, mira, ahorita les digo, y de ahí vamos a copiar también qué son las protestas sociales. Ahí dice, una propuesta, manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista, económico, político, social, mediante un congreso o una congregación en las calles, a menudo en un lugar, una fecha, simbólicos y asociados con esa oposición. Y el propósito de una manifestación es demostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley o situación. Entonces, primero copiamos qué son los movimientos de protesta, desde una protesta hasta situaciones. ¿Ya terminaron? ¿Qué pasa el siguiente? No, maestro. ¿Ya? Hasta acá a situaciones. De ahí pasamos al siguiente que son... ¿Ya terminaste, Mía? Ya acabé. Que son las protestas sociales. Cópienlo y con eso terminamos la clase.
Maestro, ¿copiamos todo o hasta opinión? Ni todo. Ya regresamos. Ahora se los pongo. Ahí está, muchachos. Que termine. Se fue el internet de la escuela. Aunque vaya terminando, ya se puede estar retirando, no hay ningún problema, ya terminamos la clase. Nos vemos mañana. No hay ningún problema. Listo. Ok, nos vemos entonces. Mira, cuídate.